Cada vez que abrimos los ojos decimos, Señor, gracias, porque hoy tú vas a hacer algo nuevo. Dice que Él hace algo nuevo en nosotros. Ajá. Oír su voz y abrir la puerta. El escuchar la voz de Dios nos capacita, ¿verdad? Pero nos da a nosotros la libertad de que si queremos, abrimos la puerta. Si no queremos, cerramos la puerta. Y hoy es un día de una gran apertura de puerta y el Señor está llamando a su pueblo, así como en lo natural estamos viendo que en Israel está todo el mundo retornando a Israel, de toda tribu, de toda nación, de todas las tierras en la cual pues habían sido esparcidos. Hoy en día nosotros estamos teniendo esta experiencia de cómo mucho pueblo de Dios está regresando, y no solamente eso, sino muchos están abriendo sus corazones para poder conocer y entender. ¿Sabes por qué? Porque no hay esperanza afuera. El mundo ya, todas las esperanzas se le gastaron, ¿verdad? Y hoy nosotros estamos en esta bendición grande. El trono de un rey era un lugar muy exclusivo. Ahí nada más que se podía sentar el rey. Nadie podía tomar el lugar del rey. Era un trono con un solo asiento. Mas, sin embargo, nosotros vamos ahí en Apocalipsis 3:21, donde el Señor dice que Él se sentará, o sea, nos va a dar a nosotros acceso a sentarnos con Él en su trono. Dice, vamos a leerlo, Apocalipsis 3:21. Y sé que muchas veces hemos leído este versículo y siempre pensamos que es un versículo que está dado para las personas que no conocen nada, pero no, está dada a sus pueblos. Porque hay muchos pueblos de Dios que oye la voz de Dios, bueno, hasta cierto punto, pero no abren la puerta. ¿Y de qué vale? Si tú no abres la puerta, pues el Señor no puede sentar y comer contigo y tú comer con Él. O sea, tú no puedes empezar a comer la comida esa deliciosa, maravillosa que Él tiene, como es Él mismo. Porque Él dice, es necesario que me coman, que tomen mi sangre. Entonces, nos ha llevado en este tiempo a una relación íntima con Él. Esto se hablaba 40 años atrás y todo el mundo, wow, ¿cómo? No, ¿cómo es esto? Conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios. Pero el Señor no está en esa posición, sino que Él quiere que le conozcamos. Dice, la vida eterna es que conozcan al Padre. Y conocer está hablando de una unidad, una unión íntima con Dios, en el cual podemos conocerle, así como Elías podía saber cómo eran los pensamientos de Dios. David conocía los pensamientos de Dios. Vemos como Eliseo conocía los pensamientos de Dios, cómo todos estos profetas sabían cómo Dios actuaba. ¿Y por qué no? ¿Y por qué nosotros no? Si en nosotros pues se ha derramado el Espíritu Santo y tenemos todavía más libertad, más acceso para poder tener nosotros más entendimiento. Dios está llamando a un pueblo con entendimiento. Pero si vamos ahí en Apocalipsis 3:21 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno, y abre la puerta. Sí sabemos que es la puerta del corazón, por supuesto, porque es ahí donde el Señor toca, en nuestro corazón. Dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esto, para tener esto es una victoria muy grande, en la cual pues cenar con el Señor, estar en esta conexión, esta comunicación con el Señor, se necesita tener este valor. Muchos dicen, pero eso es una cosa pues, que se cae de su propio peso. Si el Señor me habla, yo estoy ahí atento. No, el Señor le ha hablado a mucha gente y no han estado atentos. Así que de eso estamos seguros. Entonces, seguidamente de ese versículo dice, y al que venciere, ¿vencer qué? ¿Qué cosa vencer? Al que venciere en ese darnos a Él. Porque ¿sabes qué? Que nosotros somos, el ser humano es un ser muy egoísta, la verdad es esa. Egocentrista. Todo es yo. De verdad es esa. Y entonces desde que nace usted ve que un niño chiquito, cuando ya empieza a caminar, es mío. Y ya todo lo quiere para él. ¿Por qué? Porque es innato, es parte de su naturaleza. Es yo. Inmediatamente se apropia.
Entonces, el Señor sabe que eso es un trabajo muy, muy fuerte, el que nosotros estamos en este momento caminando y aprendiendo a ser más abiertos. Por esa razón, seguidamente de ese versículo dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, de la misma manera, dice, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, de la misma manera. Bueno, vamos a ver la manera, cómo es la manera de Jesús. ¿Cuál es la manera de Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo es que él dice que de la misma manera yo tengo que aprender la manera de él? Siempre Jesús le daba el lugar al Padre. No hubo nadie de todos los profetas, de todos los patriarcas, de todo, que le diera un lugar tan podemos decir, tan importante al Padre como Jesús. Para él lo más importante era el Padre. Entonces, él se enfocó en el Padre. Y como se enfocó en el Padre dijo, te sientas conmigo en mi trono. Eres parte de mí. Él se hizo uno con el Padre. Y él lo dijo, el Padre y yo somos uno. Uno somos. El Padre y yo, uno somos. Sabemos que Él era Dios, claro, por supuesto, y vino a tomar carne, pero que Él era Dios. Pero Él mostró lo que era esa perfecta unidad. Dice, así de la misma manera que yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. De esa forma nosotros estamos aprendiendo a vencer. ¿Cómo? Pues oyendo la voz de Él y dándole a Él la capacidad de decir, Señor, aquí estoy. Me siento contigo y como contigo. Tú dices, bueno, ¿cómo es eso de comer con el Señor? ¿Cómo es esto que dice que va a comer conmigo y yo con Él? ¿Sabes qué forma nosotros podemos comer? Fácil. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 4, donde el Señor se presenta ahí con la samaritana, con aquella mujer que, pues, samaritano, eso era lo peor que podía haberse encontrado un judío, no se llevaban. El Señor le dijo, por camino de samaritanos no paséis, porque ellos están muy mezclados, hay mucha mezcla, ellos tenían mucha mezcla, por ahí no paséis. Le mandó que no se mezclaran tanto, más sin embargo, el Señor se sienta ahí en el pozo, viene la mujer el Señor le dice, dame agua porque tengo sed, y ella lo primero que le dice, como tú siendo judío me pides a mí a beber agua, tú sabes que nosotros no nos llevamos con ustedes, ni ustedes con nosotros. Judíos y samaritanos eran enemigos. Y él le dice, mira, si tú supieras quién te está pidiendo de tomar esta agua, tú estarías bien atenta a lo que estoy diciendo. Y es más, hasta yo tengo un agua mejor que esa. Entonces, ella inmediatamente, él motiva en ella algo diferente que nunca había escuchado, un agua mejor que el agua del pozo. Dime qué agua tú tienes. El Señor siempre trata de motivarnos a nosotros en muchas formas, en muchas maneras. En maneras que a veces son caminos muy raros, porque mucha gente ha conocido al Señor en caminos muy, muy raros. Unos por prueba, otro por enfermedad, otro porque simplemente ha sentido un llamado, un deseo de Dios, un deseo de las cosas altas, o algo que no sabe explicar, pero siempre ha tenido una inclinación de buscar a Dios. Y otros simplemente porque escucharon y sintieron el llamado y ahí sintieron el deseo de seguir al Señor, como pasó con los apóstoles y como pasó con todo el mundo. Pero esta samaritana, lo que le llamó la atención es que él tenía un agua diferente. Y él dijo, yo quiero esa agua. Dice, porque si tú supieras el agua que yo tengo, es un agua que salta para vida eterna y sabes que no vas a tener más sed. No vas a necesitar. Entonces dijo, espérate, déjame, explícame bien. Entonces, eso es lo que el Señor está trayendo de nosotros. Hay cosas que nosotros no entendemos de Dios y ni siquiera le decimos, Señor, no entiendo esto, explícamelo. Pero ¿sabes qué? Que en esa área a veces somos muy poquito curiosos. Y vamos a poner la palabra curioso, al Señor no le gustan los curiosos, pero bueno, vamos a poner que somos nosotros movidos a conocer, ¿no? Pero esta mujer se sentó y entonces el Señor empezó a hablar con ella y hablar y mostrarle, ¡pum! Y agarra y llega el momento en que le habla de la adoración. O sea, el Señor entró en el tema porque vio que ella estaba sensible al Espíritu. Ella estaba necesitada, tenía una necesidad muy grande, había pasado experiencias en su vida. Había tenido, sí, pues dice, 5 maridos había tenido, y el que tenía, que era el sexto, tampoco servía, porque dice, no era ni su marido siquiera. Había pasado experiencias
no había sido feliz en ninguna de sus experiencias y entonces se encuentra con este hombre que le está diciendo todo y le está mostrando un camino diferente. Cuando Jesús termina de hablar con ella, eso lo puede encontrar ahí en Juan 4, pero bueno, todos saben la historia. ¿Y qué pasó? Cuando termina de hablar con ella, que ya entonces ya ve que ella tiene su espíritu, está atento, entonces ya el Señor se enfoca en la adoración, en lo que es la intimidad con Dios. Adoración es intimidad con Dios. Es amarlo intensamente, es dar tu vida por Él, es comunicar con Él, es anhelarlo, es tenerlo como podemos decir, el punto principal en tu vida. Y entonces, ¿qué pasó? Le mostró cómo el Padre quería ser adorado. Eso nadie lo sabía, ni siquiera se lo había dicho a los discípulos, y se lo dijo a una mujer que aparentemente no servía para nada, porque era una mujer que pues no tenía muchos valores. Pero el Señor vio la necesidad y el vacío, y entonces le dijo, Dios es espíritu, y Dios busca a quien le adore en espíritu en verdad, porque es necesario que le adore. Y comienza a hablar en esos términos, y la mujer se queda sorprendida y dice, sí, pero es que nosotros los samaritanos decimos que aquí en Samaria se adora a Dios, y ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén. Por fin, ¿en qué quedamos? Si allá o acá, ¿dónde? ¿Dónde es la verdadera adoración? Y el Señor le dijo, ni aquí ni allá, en espíritu y en verdad. Y le dio una llave, porque ellos creían que tenían que ir allí a adorar, porque si no, no tenía valor la adoración. Entonces adoraban sin saber si va y Dios recibía la adoración ahí en Samaria. Pero de buenas a primeras la mujer sabe que ya no necesita un lugar, ni necesita un puesto, ni necesita, sino que en espíritu en verdad. Y la mujer estaba feliz, fue a avisarle a todos los samaritanos que se había encontrado con el Mesías. Cuando llegan los discípulos, Jesús tenía hambre. Los discípulos habían ido a la ciudad a buscar comida. Y Jesús le dijo, bueno, yo los espero aquí. Y se sentó en el pozo. Ya él sabía que iba a venir la samaritana. Él sabe todas las cosas. Él sabe todo lo que va a pasar. Yo les espero aquí. Vayan a buscar comida. Cuando llegan los discípulos y ven que él había estado hablando con una mujer. ¿Saben que un judío no habla así con una mujer? Y menos samaritana. Cuidado. Y estaban sorprendidos que estaban hablando él con una mujer. Pero no quisieron preguntarle por respeto, le tenían respeto al maestro se le respetaba. ¿Y qué pasó? Maestro, aquí traigo la comida. Y dice, oh no, ya yo comí. Yo tengo una comida que comer y ya la comí. ¿No había comido? ¿Qué cosa había hecho él? Comer es compartir con él. Eso fue lo que hizo, compartir, abrirse, mostrar una verdad de Dios y eso es comer. Por eso dice, el que entre, dice, cenaré con él y él conmigo. Si nosotros abrimos nuestro corazón, el Señor empieza a mostrarnos esas verdades que todo el mundo está deseando saber. Ya estamos cansados de la postura religiosa, ya no queremos más religiosidad, queremos voz de Dios, no queremos voz de hombre. Ya estamos aburridos de oír voz de hombre diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto, hay que hacer una promesa, hay que hacer... No, hay que hacer un espíritu en verdad. Entonces, cuando Jesús vio que se encontró con una persona tan abierta para recibir, dijo, no, ya yo comí, yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis. Y ya comí. ¿Qué cosa fue lo que comió? Que alguien fuera y digeriera lo que él le estaba diciendo. Cosa que no se lo había podido decir a nadie. Y esa es la comida que el Señor nos está invitando. Por eso dice, el que escucha mi voz y abre la puerta y yo toco. Hay una versión que tengo aquí, una versión que es hecha por rabinos, o sea, llevado a lo que es a la letra judía, ¿no? a los términos judíos. Dice, estoy a la puerta llamando con insistencia. Así dice. Me gustó mucho. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero aquí en esta versión dice, yo estoy llamando con insistencia, insistiendo. Me gustó esa versión mucho, porque no lo dice así en esa forma. Y por esta razón, el Señor nos está animando a vencer lo que es, en este mundo que estamos viviendo, un mundo muy entretenido. Este es el tiempo de más entretenimiento que existe en la tierra. Todas las cosas nos entretienen y nos distraen. Nos distraen de lo que es lo más importante.
que es para nuestra vida, para nuestro espíritu. Hemos nutrido para nuestra alma. Nosotros, el alma es el área de nuestras emociones y nuestras alegrías y pasar un buen rato y emociones. Y el cuerpo, bueno, pues le damos sus buenos platos de comida, ¿verdad? Sus descansos, sus paseitos, y vemos aquí qué lindo hoy, qué hermoso es. Pero tu espíritu, ¿qué? Muchos tenemos el espíritu raquítico. Y entonces, ¿qué pasa? Viene una prueba y no sabemos hacia dónde, porque nuestra alma se afecta, nuestro cuerpo inmediatamente. Cuando se afecta a tu alma, tu cuerpo empieza a sentirse, podemos decir ya las defensas se bajan. No sé, si es verdad. Cuando tú estás preocupado que esto y que lo otro, empieza la defensa, entonces empieza esto, lo otro, todo empieza a doler y nuestro espíritu está raquítico, necesita que tú lo nutras. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos está pasando en este tiempo? Estamos llenando, ¿verdad? Nos estamos poniendo muy gruesos. Estoy hablando de lo espiritual. Nos estamos anchando. ¿Sí? Si alguien ganó unas libras, no se siente aludido, yo no lo sé. Así que, pero ahí estamos. Nosotros nos estamos hoy en este día, yo me estoy enfocando en este capítulo 3, verso 1, 21 de Apocalipsis. Bueno, 3:20 entonces. 3:20 y 21. Son 2 versículos. Yo quiero leer esos 2 versículos, porque de estos 2 versículos yo estoy notando que el Señor está mostrando dónde tenemos que vencer. Porque muchos creen que vencer siempre es peleando con el diablo y fajándonos con el diablo, y que el diablo para acá y el diablo para allá, y el diablo muerto de risa. ¿De verdad? Pues sí. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que estemos distraídos. El deseo de él es que estemos distraídos. Y vuelvo a leer otra vez el versículo. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Ya sabemos cuál es una puerta. Somos casa de Dios. ¿Somos casa? ¿Hemos leído en las Escrituras que somos casa? Sí. ¿Que somos templo? Sí. ¿Que somos el tabernáculo del Dios viviente? También. Todo eso lo dice el apóstol Pablo, todo eso está dicho, que somos casa. Por eso Dios mandó a hacer una casa en la cual su gloria se iba a ver en esa casa, para que un día esa casa fuera una casa espiritual. Por eso cuando Jesús vino y vio el templo y vio, bueno, la belleza del templo, fue una cosa majestuosa. Y los discípulos y todos estaban muy orgullosos de la casa de Dios. Y le dijeron, maestro, mira qué piedras, mira, ¿no te has puesto a pensar qué preciosidad tenemos nosotros, qué lugar de adoración tan grande? Y él le dijo, mira, ¿sabes qué? Destruir ese templo en 3 días lo reedifico. Y ellos no entendieron. Los que oyeron por allá afuera dijeron, oye, este hombre va a destruir el templo. Y fueron y lo acusaron. Esa fue una de las causas por la cual acusaron a Jesús. Fueron 2 causas. Una, por decir que iba a destruir el templo, que eso era sagrado. Y la otra, por decir que Dios era su padre, que era una blasfemia. Y las 2 cosas eran verdad. Y por esas 2 cosas le hicieron la sentencia a Jesús. Por estas 2 cosas. Entonces, él dijo, en 3 días lo reedifico. Dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ve? Pero como ellos no entendían el nivel espiritual en que Jesús hablaba, pues que dijeron, no, este hombre va a destruir el templo. Si ya no era la primera vez que se había destruido el templo. 70 años después que Jesús dijo aquello, ¿el templo qué pasó? Lo destruyeron, no quedó nada, la explanada, que todavía está ahí la explanada, y después por los años 600 ahí los musulmanes hicieron una mezquita que está ahí todavía. Y ahí están ellos enfocados a ver cómo destruyen aquello para poner el templo otra vez. Pero el templo hoy es un templo de piedras vivas. ¿Sí? Somos casa de Dios, puerta del cielo. Y por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta, pero somos nosotros. Y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre, porque eso es otra cosa. A veces viene un mensaje tremendo y las personas, bueno, pues no escuchan. Yo me recuerdo, mi cuñado me contaba que mi cuñado era pastor. Él predicaba a los migrantes por allá en Florida, los que recogían el celery, el apio. Y a él le gustaba mucho ir a lugares así donde no predicaba nadie, a predicarle a las personas. Y dice que fue una iglesita muy pobrecita por allá, por una parte de Florida, donde eran puros migrantes y pura gente así. Eran puras viejitas.
puras ancianitas. Dice que él entró ahí y dijo, ay, mi madre, esto aquí nada más que es puro viejito. Bueno, y trajo un mensaje y ahí predicó. Y bueno, pues terminó el mensaje y todo, y bueno, y se despidió. Pasaron los años, y pasaron como 15 años. Y estaba en una convención por no sé qué otro lugar, y en eso viene un muchacho, un joven, corriendo a abrazarlo. Y le dice, pastor, pastor, ¿no te acuerdas de mí? Y entonces mi cuñado dijo, pues yo no voy a acordar de ti, no sé, imagínate, conocía a tanta gente. Dice, bueno, yo sé que es imposible que usted me haya visto. Yo era el que estaba sentado en el piso al lado del órgano el día que usted predicó en aquella iglesita donde habían tantas viejitas. Y yo me convertí, hoy soy misionero. Él dijo, oh, wow, yo creía que había sido mi predicación infructuosa, que yo había ahí perdido el tiempo allí, porque nadie iba a escucharlo. Y ese niño estaba sentado ahí y escuchó, dice, y yo fui muy, muy tocado. Y entonces pues yo busqué de la forma de cómo yo desarrollarme en este campo donde vivían, y el Señor pues le dio todas las herramientas para hacerlo, y pudo prepararse y todo, y pasaron como 15 o 20 años, y se encontró con ese caso. Dice, al cabo de los 20 años me di cuenta de una bendición que yo no sabía que había pasado. Echa tu pan sobre tus aguas, sobre las aguas, que algún día lo recogerás. ¿Ve? Pero abrió su corazón, quizás los demás no, pero él, ese muchacho, abrió su corazón cuando sintió el toque del Señor. Y tú no tenías ni que saberlo, ¿verdad? Tú no tenías ni que saberlo, ese es trabajo del Espíritu de Dios. Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque él puede cenar con nosotros, pero yo tengo que cenar con él. Yo tengo que también comer la palabra que él me está dando, que es lo importante. Y seguidamente dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es un tipo de victoria. Muchos dirán, pues yo quisiera escuchar la voz de Dios, yo quisiera escuchar la voz del Señor, que el Señor me hablara y me dijera. Y me dije, pero espérate, cuando tú oyes la voz del Señor, hay un compromiso. Hay un compromiso. Y a veces un compromiso de eso que tú dices, no, mejor no. Yo no estoy preparado para eso. Sí, como le pasó a Jonás. Jonás, yo no sé, era un material bien necesario para predicar a un pueblo gentil, porque era un pueblo gentil, era Nínive. Y Dios le dice, oye, vete a Nínive y predica y dile que voy a destruir la ciudad. Y él dijo, no, que voy yo a ir a un pueblo gentil siendo profeta. No, se fue a Jope, y en Jope compró un ticket y se fue para otro lado. Me voy a otro lado, yo no me voy a ir. ¿Y qué pasó? Pues vino un viento, vino una lluvia, vino una tormenta, el barco se hundía, una situación increíble, porque Dios estaba preparando para hacer un trabajo en Nínive. Y la persona, la herramienta perfecta era Jonás. No sé, a lo mejor era un hombre, no sé, son los propósitos de Dios. Dios quiere a veces usar a una persona y esa persona la va a usar. Pero cuando esa persona dice, no, mejor no, entonces busca uno mejor. Pero en este caso necesitaba que fuera Jonás. Bueno, pues fácil. Provocó, dice, y Dios produjo un viento. Provocó un viento. Y bueno, sabemos la historia porque hasta a los niños se los enseñamos, ¿verdad? Y él dijo, échenme en el agua, yo soy el causante de esto, Dios me mandó a ir a Nínive y yo me fui al otro lugar contrario, échenme en el mar, la culpa es mía. Nomás lo echaron en el mar y el agua se aquietó. Se aquietó. Y sabemos, que la experiencia que tuvo, que fue tremenda, y efectivamente se fue a Nínive y predicó. El escuchar la voz de Dios, hay compromiso. Hay compromiso. Por eso tiene que ser en amor. Tú no puedes acercarte a Dios. Dice, cuando nosotros le buscamos, por eso el primer mandamiento era: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Porque sin amor no podemos ser obedientes. Imposible. Como yo digo, un matrimonio donde no hay amor, ¿quién aguanta eso? Por eso tantos divorcios. Porque ¿quién aguanta eso? En amor todo es posible. Ahora, cuando no hay amor, hermano,
Entonces, por esta razón, el Señor siempre se movía en esa área de entrega y de amor y que le amemos a Él de todo corazón y Él nos produce en nosotros un ánimo diferente para poder amarle. Cuando vemos la fidelidad de Él, como vemos el calor, la fortaleza que nos da, la seguridad que nos da. Cuando conocemos al Señor vivimos seguros. No es como antes que tú decías que irá a pasar mañana. Ay, que irá a pasar pasado mañana. No, y el año que viene. Vivíamos siempre pensando que va a pasar. Pero cuando estamos en el Señor, vivimos quieta y reposadamente. Decimos, Señor, tú tienes el control. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. Yo digo, si ahora me quitan a mí, al Señor, ¿qué será de mí? Ay, Señor, ¿cómo será eso, verdad? Qué tremendo. Bueno, pues así es como el Señor nos está llevando a esto. Este es el momento que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, yo me voy a enfocar un poquito en el apóstol Pablo. Me gusta mucho la conversión que tuvo el apóstol Pablo, porque él amaba a Dios a su manera. Mucha gente dice, yo tengo mi religión a mi manera. Yo estuve viviendo en un pueblo en Cuba, que es la ciudad más antigua de Cuba, Trinidad, donde era más bien pues muy católico, ¿no? Y todo el mundo que tú le preguntabas, ¿tú eres cristiano? O sea, a mi manera. Nosotros le pusimos el pueblo a su manera. Todo el mundo era a su manera. Nadie era la manera de Dios. Nadie. Y yo siempre había escuchado de esa forma, pero no tan fuerte como allí. Todo el mundo llevaba su religión a su manera. Y solamente hay una manera, la manera de Dios. No hay a su manera. Entonces nosotros tenemos que preguntarle al Señor, ¿cuál es la manera tuya? Y el apóstol Pablo tenía su manera. Él era fariseo, criado como fariseo, hijo de fariseo, con doble ciudadanía, era romano, era judío, tenía pues muchos privilegios, porque en ese tiempo Roma había tomado todo lo que era, había alcanzado pues muchas posiciones en todo lo que es Asia, en toda esa parte, todo eso era de Roma. Y entonces toda la Palestina, todo era de Roma. Entonces era muy importante su posición porque él era pues ciudadano romano, pero era también judío. O sea, tenía muchas cosas. Aparte, criado bajo un maestro tremendo, se llamaba Gamaliel, que no todo el mundo tenía la bendición de tener ese maestro, enseñado por él, preparado, era un hombre que hacía tiendas, como decir un arquitecto, era un hombre preparadísimo. Pero él tenía su celo tremendo por Dios, a su manera, como a él le habían enseñado. Y él pues comenzó un proceso en el cual cuando le dijeron, oye, se están levantando unas sectas por ahí que dicen que el Mesías ya vino. ¿Cómo el Mesías no ha venido? Imposible, no puede ser. Esa gente hay que liquidarla, hay que borrarlas del mapa. ¿Y qué pasó? Llevó gente presa, mucha gente presa, hizo cosas horribles. Él fue el que mandó a matar el primer creyente, el primer cristiano que fue Esteban, fue Pablo, que no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Él era de Tarso. Tarso era una ciudad de todo lo que es el Asia Menor, perteneciente todavía a Roma. O sea que no era ni siquiera él era de Tarso. Pero también estaba en Jerusalén porque era judío también. Entonces, él acabó con muchos, hasta inclusive vemos nosotros el testimonio que él tuvo en Hechos 22, que sí quiero leerlo ahí. Hechos 22, vamos a leerlo un momentico. Porque este hombre escuchó la voz de Dios y este hombre pues inmediatamente respondió. Mucha gente oye la voz de Dios o el llamado, pero no responde enseguida, sino que lo piensa mucho. Piensa mucho porque piensa que va a ser una responsabilidad muy grande. Pero él escuchó inmediatamente. Él respondió inmediatamente, abrió su corazón y hubo un cambio total. Realmente no se parecía a él. Y dice aquí en el 22, verso 11, Hechos 22, vamos a ver, del 1 al 15. Él da el testimonio cuando pues le preguntan cómo es que él ahora, pues imagínate, él era muy conocido, era amigo de reyes, era un hombre que tenía una posición diferente. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Porque estaba preso. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, porque él era ciudadano romano, pero hablaba hebreo. La lengua que se hablaba el pueblo, el vulgo, era arameo.
Pero hebreo, excuse me. Vaya, no era Tex-Mex, no era, tú sabes que a veces se habla un idioma así medio, ¿cómo es? No, pero era algo, el hebreo era un idioma pues que lo hablaban los sacerdotes, o sea, la casta. Y el arameo, pues el pueblo vulgo lo hablaba arameo, que era algo pues, un poco parecido, pero no tenía el valor que tenía el hebreo. Dice, cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, que Tarso era de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, que era el mejor maestro que había, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, porque al pueblo de Dios no se le llamaba cristiano cuando eso, se le empezó a llamar cristiano en Antioquía. Se le decían los del camino, así se le decían. Observe que está el nombre camino con letra mayúscula, porque así se les llamaba. Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz lo tumbó. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús de Nazaret, estaba persiguiendo a la iglesia. Pero perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Igual. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad, vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Sintieron como un ruido, pero él lo entendió clarito, bien clarito. Pero los demás vieron la luz, pero no entendieron la voz, porque el asunto era, el mensaje era para él. El mensaje era para él, para Saulo. Y dije, entonces, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Y el Señor me dijo, levántate y vete a Damasco, y allí se dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Sabemos que estuvo 3 días ciego, claro, él no dio tantos detalles en su testimonio. Él estuvo 3 días ciego en aquella casa, y en esos 3 días ciego, él tuvo una experiencia que fue llevado al tercer cielo, porque después él dice, conozco un hombre hace 14 años que fue llevado al tercer cielo y oyó cosas inefables, cosas que no se pueden explicar aquí en la tierra. Tuvo una experiencia tremenda. Esos 3 días fueron para él, se les abrió completamente todo lo que es. ¿Pero por qué? Porque él fue obediente. Otro hubiera dicho, yo no te conozco y yo sigo persiguiendo a los cristianos. Pero él dijo, ¿qué quieres que haga? Ya ahí viene el compromiso. Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando dice aquí en las Escrituras, ¿qué quieres? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré, Kyrios? Vaya, para nosotros, Señor es Señor fulano, mengano y ciclano. Pero en lo que es realmente, lo que quiere decir, ¿qué haré, Señor? Señor era como decir el Kyrios, era lo máximo, la figura más máxima. Cuando se hablaba de, por ejemplo, el otro Kyrios, era el César. César era lo máximo, era un Kyrios. Pero el Señor era el Kyrios, el que va por encima, el mayor. ¿Qué haré, Kyrios? ¿Qué haré, Señor? Vete a Damasco y ahí te voy a mostrar. Solamente esa obediencia lo capacitó a él a tener una tremenda visión que tuvo, que fue llevado al tercer cielo. Él dice, yo no sé si en la carne, si en el espíritu, yo no sé cómo fue eso. Pero yo me glorío de la experiencia que tuve. Pero de esta carne no me glorío. El apóstol Pablo aprendió a mostrar cada cosa, o sea,
no me glorío, pero sí me glorío de la visión que me dio Dios. Y ahí lo fortaleció. Entonces dice así, viene Ananías y le dice, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y entonces él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Pues ya podía escuchar la voz de Ananías, era un profeta. Porque si viene ahora un tal Juanito Pérez y te dice, oye, mi Dios te ha escogido para esto, espérate, ¿quién tú eres? No, si es verdad. Tú dices, espérate, ¿cómo es eso? Ya Dios lo había tocado. Entonces ahora estaba él sensible al Espíritu. Ananías era un hombre que en otro versículo, o sea, anterior, ya se cuenta, que le dijo, Señor, ¿cómo tú quieres que yo vaya a ver a Saúl si ese hombre ha hecho muchos males a tu pueblo? ¿Cómo yo me voy a parecer? ¿Tú no has escuchado eso, Señor? Y él le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve. Y Ananías, óyeme, para mí, tremendo profeta. Sí, Señor, dime dónde es. Bueno, dobla por la calle derecha y vete para acá, porque el Señor sabe dónde está todo. Le muestra todo, le da toda la dirección. Y allí está un tal Saulo. Está Saulo, ese que ha hecho tantos males a la iglesia, ese que había mandado a matar a Esteban. O sea que ellos sabían quién era. Era muy conocido. Estaba arrastrando mujeres y hombres, llevándolos a la cárcel. Lo conocía todo el mundo. Señor, pero bueno, yo voy y vemos la actitud. Hermano Saulo, oye, mi hermano, sabiendo que mató a Esteban, no lo mató él, pero él fue el que dio la palabra y ahí lo apedrearon. Él era el verdugo principal porque la ropa se la pusieron a él. Toda la ropa de Esteban la pusieron a los pies de él. Él era el verdugo. Pero qué tremendo cómo el amor funciona ahí, y la obediencia. Le pone las manos y le dice, hermano Saulo, vengo para que recobres la vista. Mira, para que te quedes ciego, más nunca mire. Por eso te digo que tú tienes que saber perdonar y amar y todo, porque es duro. Si Dios te manda a hacer eso con un enemigo, ¿cómo tú vas a orar por alguien que tú sabes que ha hecho tantos males a tu pueblo? Por eso tiene que operar el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, sanarnos de tanta odio y tanta falta de perdón y tanta cosa, resentimiento, que a veces cargamos un montón de resentimiento y llevamos 400 años en el Evangelio y todavía andamos nosotros resentidos con tantas cosas, porque algo que le hicieron a mi mamá, algo que me hicieron a mí, y esa persona que me viró la cara, y es que no me dio el dinero cuando se lo pedí. ¿No es verdad? Yo conozco cosas así que a mí me deja perpleja eso. Yo digo, ¿cómo puedes conocer al Señor y todavía estar envuelto en tantas cosas, en tanto odio? Tenemos que ser sanados, es hora de ser sanados. Y Dios usa a los sanados. En este caso, Ananías. Para mí, mi respeto, tremendo profeta. Le dice, el Señor, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Pero nos ha escogido nosotros también para eso. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo quiero saber qué quiere hacer Dios, qué planes tiene el Señor. El Señor quiere contar los planes que tiene. Para que veas al justo, 3 cosas, y oigas la voz de su boca. El Señor te ha escogido para que tú sepas la voluntad de Él, para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Vamos a ponerlo ahí en ese récord. El Señor quiere que tú escuches la voz de Él. Eso no es algo que romántico o algo que solamente los profetas, no, hermano. Todo el pueblo de Dios está capacitado para oír la voz de Dios. Porque para esa razón el Señor repartió su Espíritu Santo a todos. No lo hizo solamente para, tú sabes, para pantallar ahí a Jerusalén. No, lo hizo con un propósito firme de que podamos escucharle. Para que sepamos nosotros lo que tenemos que hacer. Así como nosotros escuchamos otras cosas y otras, hasta palabras que van en contra de lo que nosotros creemos y hasta nos fastidian y hasta inclusive nos desaniman. ¿Cuánto no queremos escuchar la voz de Dios que nos anima y nos levanta y nos fortalece? Pero si yo no abro la puerta aquí, va a ser muy difícil. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Serás testigo suyo. El Señor quiere que todos seamos testigos de Él. No estoy hablando de los testigos de Jehová.
No, porque no va a decir que nos enfoquemos en otra cosa. ¿No? Que nosotros seamos testigos, o sea, de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Cuando el Señor hace un testimonio en nuestra vida, nosotros queremos que todo el mundo sepa, hermano, el Señor me sanó, mira, yo oré y mira, y el Señor hizo este milagro y queremos anunciarlo a todos, ¿verdad? Pues así, cuando el Señor nos trae una verdad que hemos recibido, lo queremos compartir. Y eso es lo que el Señor quiere, por supuesto, eso es lo que Él quiere. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y de ahí en adelante, nosotros vemos, después que leímos ese versículo y terminamos en el 16, donde Él es bautizado, donde Él hace un pacto con Dios. El pacto era un bautizo y ahí venía el pacto, y yo sí quiero. Y ahí comenzó el apóstol Pablo. Ahí ya comenzó la aventura del apóstol Pablo. El Señor le cambió el nombre, le dijo, ya no te vas a llamar Saulo. Saulo es igual que Saúl. Y ustedes saben que el recuerdo del rey Saúl no es un recuerdo muy bueno. Te vas a llamar Pablo, que quiere decir pequeño, para que no te exaltes. Porque la visión que le había dado el Señor, dice, y para que no me exaltase por la visión, me fue dado un mensajero que me abofetea, que me recuerda, esta es carne. Esto es carne, no es que le dio una enfermedad, sino esto es carne. La visión que recibiste te capacita para tu caminar adelante, no para decir, aquí estoy yo, super Pablo. No, Señor, no es así. Todo al contrario. Yo veo que mientras la gente más conoce del Señor, más humilde es. De verdad. Porque el Señor Jesús lo dijo, Padre, la gloria que tú me diste, yo se le he dado a ellos para que ellos sean uno. ¿Y qué gloria le dio al Padre? Un carácter manso y humilde, simplemente así. Entonces nosotros estamos viendo eso, que no para enseñorearnos ni creernos más que nadie. Al contrario, mira, te bajas y te das cuenta, wow, Señor, qué tremendo es lo que es la mansedumbre tuya, qué tremendo. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo, porque él era Saulo, pero ahora él es Pablo, es pequeño. Y él lo dice, el más pequeño de todos los apóstoles soy yo, porque a mí me apareció el Señor y yo soy el más pequeño, yo que no soy ni digno de ser llamado, porque yo perseguí la iglesia, como a mí, yo se sentía así, yo perseguí la iglesia, sobre mí cayó la sangre de Esteban, sobre mí cayó la sangre de muchos, yo fui causante, pero el Señor le dijo, yo lo que quiero es que tú hagas esto. Y sabemos en la historia todo lo que pasó, todo lo que tuvo que pasarle después a él. Dice que enseguida, vamos a ir al capítulo 9 de Hechos mismo. Estamos en Hechos 9, 20. Dice, después que se convirtió, porque ahí está la conversión de él completa, está en el capítulo 9 de Hechos, ¿sí? Pero yo estuve leyendo el testimonio que él da de su conversión, estando preso. Aquí dice que en el verso 19, capítulo 9, verso 19, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, después de haberse convertido, después de haber salido de la ceguera, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Él conocía la escritura. Era fariseo. Conocía todas las escrituras. Había sido criado en el conocimiento de las escrituras. Pero toda la escritura se le volvió vida. Porque cuando supo que era el Mesías, toda la escritura habla del Mesías, hermano. Toda la escritura, desde Génesis hasta aquí, bueno, hasta Malaquías, porque es lo que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Todo habla de que venía el Mesías, que el Mesías vendría a restaurar todas las cosas, que vendría a mostrar cómo es el Padre, que venía a mostrar y revelar al Padre, a mostrar la verdadera identidad del Padre. Entonces, de buenas a primeras, se le abre a él pues, todo el entendimiento, inmediatamente se va a la sinagoga a predicar. Dice, y todos los que oían, dice, diciendo que este era el Hijo de Dios, se iba a toda la sinagoga a decir, Jesús es el Hijo de Dios. Imagínate, eso era un escándalo. Hijo de Dios, no se podía decir que alguien era hijo de Dios, porque eso era blasfemia. Hijo de Dios, Diosito, ¿verdad? Se consideraba Dios. Dice, ¿cómo va a decir que es hijo de Dios? ¿Se está haciendo el mismo Dios?
No, nadie podía decir como nosotros hoy decimos, ay, mira, yo soy hijo de Dios. Nadie se escandaliza, ¿no es verdad? No, nadie se escandaliza. Cualquiera es hijo de Dios ahora, pero en aquel tiempo, en el pueblo judío, no se usaba esos términos. No se usaba. Se podía decir, yo soy judaizante, yo soy judío, yo soy nazareo, hice un voto de nazareo, pero tú no podías decir, yo soy hijo de Dios, porque eso solamente lo podía decir el Mesías. Y por esa razón, Pablo va a la sinagoga y dice, ya encontré al Mesías. Jesucristo es el... Entonces imagínate, comenzó a traer una palabra, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? Dice, ¿no es este que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Este es un espía. ¿Qué cosa pensaron? Es un espía. Este viene a tratar de ver cómo pueden volver más cristianos para mandarlos a la prisión. Empezaron a tenerle miedo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, era el ungido de Dios. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero también los griegos. Todo el mundo quería matar a Saulo. Así como él que hizo mandar a matar a muchos, y también él pasó por todo eso. Y entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, mira, vamos a hacer una reunión y vamos a mandarte a Tarso otra vez. Tú eres de Tarso, porque aquí tú peligras. Tuvieron que esconderlo, ponerle un cesto, bajarlo por una ventana, porque lo querían matar. Pues era, imagínate, los judíos lo querían matar porque había traicionado su fe. Y los que estaban aquí, que los griegos, lo querían también matar porque, pero como usted dice que es imposible, este es un espía, esto no puede ser, no puede ser. ¿Y qué pasó? Pues mejor lo mandaron a Tarso, allá al Asia Menor, y ahí dice, según dice el mismo apóstol Pablo, que estuvo 14 años. Dice, conozco un hombre hace 14 años. Quizás posiblemente fue menos tiempo, no sé, estuvo un tiempo allá y después regresó y comenzó con sus viajes misioneros al Asia, a lo que fue a Filipos y fue a Efesios y fue a todos esos lugares. Se dedicó a los gentiles completamente el apóstol Pablo, porque cada vez que le hablaba a los judíos, aquellos no lo recibían. Entonces dijo, me voy a los gentiles. Y vino a ser apóstol de los gentiles porque el Señor lo llamó a que fuera apóstol de los gentiles. Pero mira todo lo que produjo el poder tener un oído para oír la voz de Dios. Todo lo que escuchó fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás dándole, te estás golpeando, te estás lastimando tú mismo, le quiso decir. Y él nada más que dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso es todo. Venció, hermano, venció. Porque el apóstol Pablo abrió tantísimas iglesias en toda Asia, que nadie pudo haber hecho un trabajo tan tremendo con esa efectividad tan grande que tuvo. Y después vemos que se escribe las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis. O sea que iglesias que eran pura gente gentil, que no conocían nada de Jesucristo, no conocían nada de las costumbres judías. Y comenzó él a mostrar todo esto. Bien, yo les digo, bueno, ¿por qué yo les estoy hablando tanto del apóstol Pablo? Bueno, por el llamado que él tuvo, por el llamado que no se resistió al llamado de Dios, no se resistió al llamado de Dios, aunque sabía lo que iba a experimentar, porque dice, el Señor me ha revelado que voy a sufrir muchos males por causa del Evangelio, y efectivamente él fue apedreado, él fue golpeado, creo que 3 veces fue latigado, o sea, con latigazos, fue dado 39 latigazos cada vez que lo que pasó naufragio, tuvo que huir de aquí, huir de allá, esconderse, preso, fue llevado allí cuando vemos que estuvo ahí preso con cepo, amarrado ahí, que fue cuando se pusieron ellos a cantar y vino un terremoto. Tuvieron experiencias increíbles y una de ellas fue que los apedrearon, a él lo llegaron a apedrear, así como él mandó a apedrear a Esteban, a él lo apedrearon también. Lo único que no se murió, porque instrumento escogido era él y el Señor pues tenía que usarlo para lo que lo iba a usar. Pero cómo él se enfocó a conocer la voluntad de Dios, a ver al justo y oír la voz de su boca.
Y ahí tú lo ves después, las tremendas experiencias que tuvo él. Ángeles un ángel una vez le habló y le dijo, Pablo, no te preocupes, no se va a morir aquí nadie, así que el barco no se va a hundir, no hay problema. Y él escuchaba y venía y le traía. ¿Por qué tenían acceso él hasta escuchar un ángel? Porque quería escuchar a Dios. Si tú tienes en tu corazón, tu puerta se ha abierto y tú has hablado con Dios, el Señor habla contigo, te puede mandar un mensaje hasta por un ángel. Y te puede decir, mira, no temas, como pasó cuando Jesús estaba en Getsemaní, dice, vinieron ángeles y le servían. O sea, vino un ángel y le fortaleció. A Jesús, un ángel venir a fortalecer, a Jesús sí, porque estaba en esa naturaleza de carne y necesitaba ser fortalecido. Cuando estaba en el monte de la tentación, dice, y vinieron ángeles y le servían. Y Jesús nos decía, mira, ¿cómo es posible que vengan No, era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Tú también. O sea que hay cosas que nosotros estamos viendo aquí, cosas tremendas que ocurrió con el apóstol Pablo, solamente porque escuchó la voz del justo. Entonces se hizo familiar escucharle. Dice aquí, el Señor le aparece una de las veces y está en Hechos 18, verso 18, versos 9 y 10. En Corinto. Estaba pasando una situación tremenda y tiene que venir el Señor a fortalecerlo. Y el Señor le dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, si no habla, no temas. Así como a veces el Señor nos habla en sueño, en visión, o te habla. Él te puede hablar en sueño. Dios tiene acceso a tu sueño y te puede hablar en visión también. Te habla. Diciendo, no temas si no habla, dice, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nadie te va a hacer daño. Tú sigue y tú sigue hablando. Y eso lo capacitaba. Y eso es lo que nosotros necesitamos en esta hora. Cuando a veces nos vemos, ay, yo no sé, Dios mío, ¿qué haré? Ahí está el Señor. El Señor quiere hablar contigo, mostrarte, o darte un consuelo, Pero si yo no abro mi corazón, hermano, yo no voy a escucharlo. Porque estoy, tú sabes, en mi tragedia, en mi problema. No, abre tu corazón. Abre la puerta. Y entonces escucha, puedes escuchar. Dios es un Dios comunicativo. Siempre Dios ha querido comunicar. Dios no es un Dios mudo. Siempre ha querido comunicar con el pueblo, preguntarte, que tú le preguntes. No dice, preguntadme por las cosas por venir. Preguntarme, mis hijos. Vamos a encontrar muchos versículos que habla de eso. Pero decimos, bueno, eso le tocó a los profetas, pero no a nosotros. Eso le tocó a los profetas. No, hermano. Eso nos toca a todos los hijos. O al menos que tú no tengas relación con tus hijos y tú ni siquiera ni les hables ni les escuches. ¿Verdad que no? Ponte tú en la misma situación. Él es tu padre. Él quiere hablarte y que tú le escuches y quiere oír tu voz. Igual. Entonces, esas tres cosas fue el llamado más importante que recibió el apóstol Pablo y se mantuvo. Y fíjense cómo le dio el Señor un poder tan grande que si vamos ahí en Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios. Yo no sé lo que puede ser un milagro extraordinario. Bueno, un cojo que le sale un pie, ¿no? No sé. Pues uno que, sí, tremendo. Hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Fíjate hasta dónde llegó esa comunión con su Dios tan grande. Empezó pequeño. Él siguió siendo pequeño porque él dijo, yo no merezco ni ser llamado apóstol. Oye, me abrió un montón de iglesias. Y ahora la gente abre 2 iglesias y quiere que le digan superapóstol. ¿No? ¿Sí es verdad? No, hermano, tú tienes que ser pequeño. Que no se te suba eso a la cabeza, porque Dios en la altanería no la va a aguantar. Dios no aguanta la altanería. Y el apóstol dijo, yo no merezco ser llamado apóstol. Y abrió más iglesias que ningún apóstol aquí en toda la tierra que conozcamos nosotros.
muchos testimonios, ¿verdad? Ahora, comer con Él es eso, comunicarnos con Él. Esa es la forma que nosotros estamos hoy en este día venciendo. O sea, en las 7 iglesias de Apocalipsis, el apóstol, o sea, el Señor Jesús, el Espíritu de Dios que habló con Juan, le dijo, el que venciere, el que venciere, el que venciere. En las 7 iglesias hay un llamado a vencer. Pero yo me enfoco en la de la Odisea, que es la iglesia del desarrollo total, pero la iglesia más indolente. Dice, tú dices, no, ya yo soy perfecto, yo para qué necesito esto. Esa es la iglesia de la Odisea, que es la última, la 7ª iglesia, que es la iglesia, lo que es el tiempo este que estamos viviendo, donde el Señor está revelando tremendas cosas. Pero tú dices, no, yo no necesito más nada, yo recibí todo del Señor. Y el Señor le dice, mira, tú eres un tibio. Porque ojalá fuera frío o caliente, pero estás tibio, porque no acabas de entrar a lo que yo quiero, a lo mero bueno, lo que Él tiene, el llamado que tiene. Escúcheme, comunícate conmigo. Entonces ahí es donde dice el versículo, yo estoy a la puerta y llamo. En esa iglesia, el Señor, y lo está haciendo ahorita, hermano. Ahorita el mover del Espíritu Santo ha sido muy fuerte en este tiempo. Pero el poder de tanto entretenimiento y tantas cosas que vemos por tantos lugares, a veces nos distrae. Nos distrae tanto que nos desenfocamos, ¿verdad? Pero si nosotros realmente nos enfocamos, tú puedes tener tiempo de distracción, lógico, eso es normal, eso que tiene que ver, pero sin perder de vista al Señor, sin perder de vista realmente lo que eres, ese llamado principal. Nada, muchas cosas pueden traerte para acá y para allá, pero eso no te lo puede distraer. Es hora que nosotros nos paremos firmes y digamos, Señor, yo quiero escuchar la voz de tu boca, yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero conocer tu voluntad, así como se lo dijiste a Pablo. Yo también quiero conocer tu voluntad. Yo quiero ver al justo y también quiero oír la voz de su boca. Pero tú solo tienes que pedir. Se lo tenemos que decir, Señor. Dios es un Dios que quiere comunicar y tú le puedes hablar y Él habla contigo. Búscate el libro de Job donde dice, escucha ahora, Job, lo que te voy a enseñar. Cíñete los lomos como un buen varón. Queriendo decir, apriétate el pantalón. Tú sabes, para que no se te caiga del susto, ¿no? Dice, cíñete como varón los lomos y yo te mostraré y yo te voy a enseñar todas las cosas que tú no has aprendido. Hay muchas cosas que no hemos aprendido y el Señor nos está enseñando. Algunos lo está enseñando en las pruebas, otros lo está enseñando en situaciones, otros simplemente porque hay una sed del Dios vivo en nosotros. Como decía el salmista, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y recibiré todas estas maravillas que tú dices aquí en las Escrituras, Señor. Yo quiero esto, yo necesito eso. Eso, hermano, nos rescata a nosotros de cualquier vida mediocre que estemos viviendo. Y nos lleva a un nivel superior, completamente superior. Y en esa situación es la que nosotros estamos viviendo ahorita. En la cual nosotros estamos o aquí o estoy aquí. Es una decisión muy fuerte, muy tremenda, la que el Señor nos está llevando en esta hora. Hay muchas cosas más que... Y solamente voy a añadir esto. Absalón fue el hijo de David. Absalón quería sentarse en el trono de su padre, pero no estaba capacitado. Y lo procuró, y luchó, y le robó el trono. Dijo, yo me siento. Y buscó la forma de sacar a David del trono, y hizo ahí algo muy feo. Captó a todo el pueblo, empezó a decirle, yo soy muy bueno, mi papá es muy malo y no te atiende, pero yo soy muy bueno, y los abrazaba. Todo eso está escrito, pero no vamos a leerlo. Los abrazaba y los besaba, y todo el mundo, ay, qué bueno es Absalón, ay, qué bueno es Absalón. Entonces Absalón dijo, no, y yo voy a ser el rey porque yo soy el hijo del rey y el rey no está haciendo lo que debe ser. Y estaba tratando de tomar el lugar del rey.
y tomó el lugar de rey. Tanto fue así que el rey agarró y dijo, mira hijo, ahí te dejo el trono. Y se fue descalzo al monte, dice, de los olivos. Se fue descalzo llorando porque su hijo no había entendido que no es así la cosa. ¿Sabes qué? Nunca se pudo sentar en el trono porque no estaba capacitado. Nosotros nos vamos a sentar, pero con Él, o sea, Él en nosotros. ¿Cómo les puedo explicar, hermano? Dos no se pueden sentar, uno, somos uno con Cristo, somos uno. Y Absalón no era uno con David su padre, aunque era su padre, no era uno, le tenía envidia, le tenía cuantas cosas y quería la posición, quería el lugar, era hermoso, era muy hermoso. Absalón era tan hermoso que vendía hasta su cabello. Era tan hermoso, y lo dice ahí las escrituras, que era muy hermoso y era muy alabado en el pueblo porque era muy hermoso. ¿Y sabemos qué pasó con Absalón? Murió, quedó enganchado, porque se quedó enganchado a un árbol. O sea, yo digo, no era un árbol, era su propia vida, ¿no? Lo que lo atrapó y quedó enganchado a un árbol y lo alancearon y lo mataron. No pudo sentarse en el trono. Nosotros no podemos a nuestra fuerza sentarnos en el trono. Tenemos que estar en Él, ser uno con Él, ¿sí? Y esto nos está enseñando el Señor en este tiempo. Ser uno, sí, porque dos no se pueden sentar, uno. Dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Yo he vencido y yo me siento. ¿En qué voy a vencer? En esa perfecta comunión que el Señor nos está llevando, ser uno con Él. El ser uno con Él nos garantiza esto. Y esa es la iglesia última, la iglesia de la Odisea, y que nos capacita. Cuando yo leí una Biblia que me dieron, que me regaló el hermano Douglas, que es una Biblia que le costó mucho trabajo encontrarla, es un Nuevo Testamento, no es Biblia, escrito por puros rabinos, o sea, es el Nuevo Testamento, pero todo revisado por rabinos. Cuando habla en Juan 17, donde dice, Padre, yo quiero, Señor, que podamos ser uno contigo, que mi pueblo, que todo el pueblo sea uno contigo, así como yo soy uno contigo. ¿Sabe cómo dice ahí? Que todo el pueblo tenga una intimidad íntima, o sea, una relación íntima con el Padre. Me gustó mucho la versión esa. Dice que tengan una relación íntima contigo, Padre. Ese es el plan y esa es la vida eterna, que tengamos esa relación íntima con Él. Que podamos nosotros en este día decir realmente, Dios en mí, la esperanza de gloria. ¿No dice eso el Señor? Cristo es en mí, es la esperanza de gloria. No tengo más esperanza que sea Él en mí. Y en esta hora el Señor nos está llevando a un reto. Y ese es el reto, hermano. El reto no es decir, ay, yo tengo que buscar al Señor porque yo me quiero morir y tener una seguridad. Vamos a borrarnos de ese pensamiento. Ya tenemos la vida eterna, hermano. Ya la tenemos. Pero es aquí donde nosotros tenemos que tener esa victoria, es aquí donde estamos aquí militando. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a estar pensando, bueno, cuando me vaya ya por lo menos tengo una seguridad y ya tengo preparado el seguro ese allá? Eso es una postura religiosísima. La vida eterna ya la tienes, Cristo está en ti. Para esa razón Él murió y se derramó su vida por nosotros. Ahora la parte mía es la unidad con Él. Es vencer en esa situación. Y esto es lo que el Señor nos está llevando. Y vamos a ponernos en pie. Y vamos a meditar en esto, hermano. Somos nosotros los que tenemos que abrir nuestro corazón. La decisión está en nosotros. Yo no lo voy a decir. ¿Quién quiere abrir su corazón? Esto es tú con el Señor. Tú y el Señor. Padre, mi corazón está abierto. Yo tengo mi corazón listo para que seas tú el que tome completamente ese control. Enséñame. Yo necesito aprender en esta hora. Señor, nosotros estamos en esta hora entendiendo todas estas cosas. Estas cosas que aún los profetas en la antigüedad todavía no habían discernido completamente todo ese plan tuyo. Porque tú dices que hasta lo tenías oculto a los profetas. Ellos tuvieron que usar o trabajar en lo que tuvieron que trabajar en ese tiempo y enfrentar situaciones quizás que diferentes a las de nosotros. Pero ahora la situación nuestra
tiene un reto muy grande. Y es poder conocerte a ti en esa intimidad que tú te has dado a conocer. Que no pasemos por alto este tiempo, Señor. Los días de nuestra vida, Señor, como tú dices, en muchos es 70, en 80, lo que sea, Padre. Pero que no sean días que nosotros vivamos pensando, bueno, ¿cuándo me voy a morir? O cuándo, sino cuándo yo voy a conocer la voz del justo. Cuándo yo voy a ver al justo. Cuándo voy a conocer tu voluntad. Y eso, Señor, va a poner en nosotros una eternidad tan tremenda en este tiempo que nos ha tocado vivir, Padre. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar todas estas cosas, Señor, y a no desenfocarnos de lo que tú nos has llamado, Padre. Queremos vencer. Y yo declaro, Señor, que todo tu pueblo vence en este día, que todos aquí, Señor, vamos a vencer, que todos mis hermanos allá a través de internet y todos los que están conectados en este día, todos van a vencer, porque están enfocados en ti, porque esa comunión íntima es contigo, Señor, porque quieren oír la voz del justo y hacer la voz del justo y ser obediente a lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Capacítanos, Señor. Yo pongo esta palabra, Señor, sobre mis hermanos, Padre. Somos responsables, Señor. Yo estoy consciente, Señor. Somos nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Padre, en la línea que tú nos pusiste, Señor. Buscarte a ti en espíritu y en verdad. Porque es necesario, Señor, adorarte en esa esfera, Señor, que tú nos has llevado. Yo levanto tu nombre en esta mañana, dándote las gracias, Señor, porque día a día, Padre, tú nos has ido mostrando, pero día a día uno va empequeñeciendo, dándose uno cuenta de que tú eres el grande, porque mientras más nos acercamos a tu presencia, más descubro mi pequeñez. Somos pequeños, somos los pequeños, por eso tú dices y hablas de los pequeños del reino. Levántate en todo este poder en este día. Yo lo pongo, Padre, delante de ti, delante de mis hermanos, este reto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.